Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver es el tema de la influencia del tiempo en el derecho. El propósito de esta clase consiste en analizar el componente temporal, sobre todo en las consecuencias jurídicas que puedan llegar a existir en algunas hipótesis que también están reguladas en el Código Civil. El propósito consiste también en dar certeza o seguridad al momento en que se puede ejercer o ejercitar el derecho, o cuando el mismo se pierde o extingue. Entonces vamos a ver ciertos institutos que, dependiendo de sus características, el tiempo va a influir en el mismo y puede, bueno, llegar a extinguir ciertos derechos o a eh, o a dar certeza cuando se puede llegar a ejercer el mismo. Eh, entonces, entre los institutos que vamos a analizar, está en primer lugar la prescripción adquisitiva o también llamada usucapión. Ustedes acá tienen que tener presente que en algunas instancias de evaluación se les puede preguntar directamente por la prescripción adquisitiva o a veces por la usucapión. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que ambos conceptos dicen relación con el mismo fenómeno, para no confundirse. Bueno, si me preguntan usucapión, me están preguntando prescripción adquisitiva. Y esta prescripción adquisitiva o usucapión consiste en un modo de adquisición del dominio. Dominio, cuando hablamos de dominio, hablamos de propiedad, ¿no? De propiedad plena. O de ciertos derechos, también permite adquirir ciertos derechos reales mediante la posesión durante el transcurso del tiempo. Vieron que ahí aparece el componente temporal. Y observando los requisitos legalmente exigidos. Es decir, existen ciertos requisitos que exige el ordenamiento jurídico, que exige el legislador, a los efectos de que, bueno, cumplido ese cúmulo de requerimientos, se va a poder producir el fenómeno de la adquisición, ¿no? Por prescripción adquisitiva, valga la redundancia. Por lo tanto, bueno, este modo de adquirir el dominio es generador de derechos. La prescripción adquisitiva genera derechos. ¿Por qué? Porque si yo cumplo con todos los requisitos que prevé el ordenamiento jurídico, para adquirir esos derechos, yo me voy a hacer dueño de esos derechos. Voy a adquirirlos y van a formar parte de mi haber patrimonial. Esto lo van a tener en el artículo 1188 del Código Civil, es un artículo clave para esta temática, que dice lo siguiente: la prescripción es un modo de adquirir o de extinguir los derechos ajenos. En este caso arrancamos a analizar la prescripción adquisitiva. En el primer caso, se adquiere el derecho por la posesión continuada por el tiempo y con los requisitos que la ley exige o señala, dice el artículo. En el segundo, es decir, como modalidad de extinción de los derechos ajenos, se pierde la acción por el no uso de ella en el tiempo señalado por la ley. Para esta clase de prescripción, la ley no exige título ni buena fe. El instituto de la prescripción, propiamente dicho, como modo adquisitivo, constituye precisamente una manera originaria de obtener el dominio pleno. Dominio pleno, propiedad. Recuerden que la propiedad está conformada por derechos reales menores. Por ejemplo, el usufructo, por ejemplo, no. El usufructo más la nuda propiedad. Después, dentro del usufructo, ahí van a encontrar el uso, la habitación. Pero cuando hablamos de derecho de propiedad, es usufructo más nuda propiedad, que son derechos reales menores. Entonces, el instituto de la prescripción adquisitiva constituye una manera originaria de obtener el dominio pleno, de hacerme de un determinado bien. Ya que mediante el mismo, quien cumple el rol de poseedor se convierte en su propietario. Si yo cumplo con los requisitos que prevé el ordenamiento jurídico, de poseer de forma pacífica, ininterrumpida, continuada, yo puedo, si cumplo con todos estos requisitos, que también esa posesión se prolongue durante cierto periodo de tiempo, y cumplo con el trámite judicial específico, puedo hacerme propietario de ese bien.
corolario de haberse configurado las distintas exigencias que el propio ordenamiento jurídico exige. Como yo les decía, la posesión continua, pacífica, pública, durante un lapso de tiempo, etcétera, ¿no? Todos esos requisitos van a coadyuvar para que yo oportunamente, bueno, pueda presentarme ante una autoridad judicial y tramitar la prescripción adquisitiva. Y convertirme, lograr que a nivel judicial se me declare propietario. El ejercicio de aquella posesión debe manifestarse de forma continua, permanente, esto es elemental, es decir, debe ser ininterrumpida, sin intermitencias significativas, ni que realmente, bueno, hagan dudar de alguna manera acerca de la persistencia de la posesión. Obviamente que, bueno, o sea, esa continuidad o esa posesión sin interrupciones, o sea, no significa que, bueno, la persona no pueda, bueno, ausentarse por un viaje o X motivo. Hay que ver de qué tipo de interrupción se trata. Ello desde que el poseedor, bueno, valga la redundancia, bueno, debe poseer el bien como si fuera su propietario. Esto también relacionado con la característica de pública, es decir, yo tengo que comportarme como el propietario a los ojos de los terceros, es decir, por ejemplo, de los colinderos, ¿no? De los vecinos, tratándose de un bien inmueble. Es decir, tengo que comportarme como si fuera el dueño, lo cual no implica que no pueda ocasionalmente ausentarse del mismo, ¿no? Y ahí ustedes van a tener en la ficha el ejemplo del viaje. Aquella posesión debe observar las siguientes notas características. En primer lugar, pacífica. ¿Qué significa? Que la conservación del bien no debe tener lugar por medio de la fuerza. Es decir, yo habito, yo ingreso a la propiedad de forma pacífica. Esto es, no violentamente. En segundo lugar, tiene que ser pública esa posesión. Implica que la posesión no puede ser clandestina, sino que corresponde sea exteriorizada, percibida por la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que ver que yo me estoy comportando como un dueño respecto de esa propiedad. En tercer lugar, como si fuera su propietario, ¿no? Relacionado con lo que les venía diciendo. Esta característica se vincula mucho con la precedentemente inmediata, desde que el poseedor debe actuar y por consiguiente debe mostrarse con cierto animus domini. Animus domini, esto es elemental, es decir, yo tengo que desarrollar una conducta, un comportamiento respecto del bien y ante la sociedad propia de un propietario. Función primordial de esta prescripción adquisitiva es contribuir a la seguridad jurídica en la circulación de los bienes, donde, bueno, el aspecto temporal y la propia inactividad de los verdaderos propietarios del bien en cuestión desempeñan un papel de marcada trascendencia, es decir, el tiempo, la incidencia del tiempo en ciertos aspectos jurídicos, o sea, permiten o pretenden atribuir o cargar de cierta seguridad jurídica a los fenómenos que son recogidos por el ordenamiento jurídico y regulados. En este caso, bueno, tratándose de la conservación o de la propiedad de los bienes. Pero por el otro lado tenemos el fenómeno de la prescripción extintiva, que consiste en un modo de extinguir derechos. Si ustedes ven, la prescripción adquisitiva me concede derechos, siempre que yo cumpla con ciertos requisitos que prevé el ordenamiento jurídico. Pero la prescripción extintiva, como dice su nombre, extingue derechos ajenos. Esto lo van a tener, como yo les leí recién, en el artículo 1188, inciso 1 del Código Civil, e inciso 3. Es un modo de adquirir o de extinguir los derechos ajenos. Se pierde la acción por el no uso de ella en el tiempo señalado por la ley. Es decir, la ley me estipula un periodo de tiempo para que yo ejerza cierto derecho, yo no lo ejerzo en ese debido tiempo y pierdo la chance, pierdo la oportunidad. Para esta clase de prescripción la ley no exige título ni buena fe. Es decir,
lo pierdo, independientemente de la calidad o de cómo llegué a conservar o a tener ese derecho. Se trata de un instituto basado en la inacción del acreedor de la relación jurídica. En concreto, la falta de ejercicio del derecho cuando transcurre el tiempo que ordena la ley. La ley o el ordenamiento jurídico en general. Y es un fenómeno que trae como resultado la pérdida de la pretensión por parte del titular. Coincide con el fenómeno de la caducidad respecto del transcurso del factor tiempo en los plazos estipulados por el ordenamiento jurídico, al punto, bueno, que una vez acaecido el vencimiento de aquellos, bueno, tal circunstancia es pasible de producir variados y relevantes efectos jurídicos, es decir, se pierden ciertos derechos. No obstante, el instituto de la caducidad extingue cierto derecho. Por su parte, la prescripción extingue la acción. Es decir, en un lado el derecho, en otro lado la acción. Entendida esta última como aquella pretensión que se procura satisfacer por medio del ejercicio de la acción. Y en consecuencia se prescribe la pretensión, aspecto sustancial, no la acción, aspecto instrumental, esto es, al servicio de la pretensión. Es de alguna manera, como les decía al inicio de la clase, se pretende cargar de seguridad jurídica esos fenómenos recogidos por el derecho, ¿no? Al punto de que, bueno, en una relación jurídica en la cual tenemos un acreedor y un deudor, en que el acreedor no tenga la posibilidad de, bueno, accionar de forma ilimitada cuando se le... cuando tenga ganas o cuando se le antoje pretender el cumplimiento de la obligación por parte de su deudor, sino que hay que darle cierta seguridad a todos los involucrados, sobre todo al deudor, para decir, bueno, en realidad hay un periodo de tiempo de exigibilidad y si en ese periodo de tiempo mi acreedor no me exige la deuda, bueno, esa deuda, bueno, va a prescribir. Porque no puede estar de por vida con ese derecho a reclamar lo que la otra persona le debe, por ejemplo. Existen dos categorías de derechos, un derecho real, ¿no? La prescripción extintiva genera precisamente la extinción del respectivo derecho. Por ejemplo, en este caso tenemos el usufructo, artículo 537, numeral 4, y el 643, numeral 5, en el caso de las servidumbres. Por ejemplo, ¿no? El primero dice el usufructo acaba, 4, por el no uso durante el tiempo y conforme a las reglas establecidas para la prescripción. El 643, numeral 5 del Código Civil, en sede de servidumbre, se extinguen 5 por el no uso durante los 10 años. En las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde que han dejado de usarse, en las continuas desde que se haya ejecutado un acto contrario a la servidumbre. Si existen dudas respecto a la servidumbre, va a haber una clase específica para servidumbres. Pero ahí ven que hay dos hipótesis en las cuales, bueno, se extingue, se pierde el derecho por el transcurso del tiempo. Tratándose de derechos reales, son derechos reales. Aunque, bueno, en el caso de la servidumbre, muchos dicen que en realidad más que un derecho real es un gravamen. Pero bueno. Y en segundo lugar tenemos los derechos personales. A modo ilustrativo, como yo les decía, les ilustraba recién con el ejemplo del deudor y el acreedor, a modo ilustrativo para comprender este fenómeno, este dispositivo, si soy deudor de una persona durante un determinado periodo de tiempo, la inacción de mi acreedor trae como corolario la extinción de su acción, ya que dispone de un derecho de crédito, pero no activa la facultad para reclamar en el tiempo y en la forma que exige el derecho positivo vigente. Es decir, el derecho no lo espera al acreedor inactivo. O sea, si no activó y no puso en marcha todos los dispositivos que el ordenamiento jurídico le prevé para ser exigible o para pretender que el deudor le cumpla, en cierto periodo de tiempo y cumpliendo las formalidades que exige el derecho, o sea, se pierde ese derecho. Características de la prescripción extintiva.
es decir, aquella a través de la cual, bueno, se pierde el derecho. Bueno, tenemos, en primer lugar, pone fin a la acción o al ejercicio del derecho, de ahí el calificativo extintiva. En segundo lugar, debe invocarla el propio interesado, no puede oponerla el juez de oficio, esto es importante, sino es solicitada por la parte. Requiere una solicitud del individuo que resulte eventualmente favorecido, resultado de la prescripción extintiva. En este caso, el deudor. Y en tercer lugar, puede suspenderse o interrumpirse cuando se cumplen los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Acá pueden analizar el artículo 39 y 40 del Código Tributario. Por ejemplo, esto es, el derecho positivo uruguayo admite que el término de prescripción pueda paralizarse o detenerse de forma definida o transitoria. Estos artículos del Código Tributario, el 39 y el 40, el 39 dice, interrupción de la prescripción. El término de prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección, por notificación de la resolución del organismo competente, del que resulte un crédito contra el sujeto pasivo, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor, por cualquier pago o consignación total o parcial de la deuda, cuando ella proceda, por el aplazamiento judicial y por todos los demás medios del derecho común en los tributos de sellos. El curso de la prescripción del derecho al cobro se interrumpirá también por la incautación de los recuerdos incursos en infracción. La prescripción del derecho al cobro de las sanciones y de los intereses se interrumpirá por los mismos medios iniciados en el inciso anterior, así como en todos los casos en que se interrumpa el curso de la prescripción de los tributos respectivos. Pues tienen el artículo 40, estos dos artículos, tanto el 39 como el 40, son ejemplos, a manera de ejemplo. Que también, si se lo llegan a preguntar en alguna prueba o instancia de evaluación, lo pueden poner como ejemplo, es válido. Prescripción presuntiva, es el supuesto, es otro tipo de presunción, es el supuesto de ciertas presunciones relativas, juris tantum se les llama, las cuales, bueno, son establecidas por la ley. Las prescripciones presuntivas son previstas legislativamente, legalmente, y admiten prueba en contrario, establecidas en beneficio del deudor, por el desarrollo de un breve plazo, que puede ser 4, 2 años, 1 año, 6 meses, se considera extinguida la obligación. Está prevista en los artículos 12.22 a 12.27, les sugiero su lectura. El artículo 12.22 dice, a modo ilustrativo, se prescribe por 4 años la obligación de pagar los atrasos. 1, de pensiones alimenticias. 2, del precio de los arriendos, bien sea finca rústica o urbano. 3, del interés de dinero prestado. 4, de todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más breves. Fundamento, conceder una mayor oportunidad al cobro del acreedor en función del reducido plazo prescriptivo estipulado por el legislador. Ahí tienen un ejemplo de prescripción presuntiva. Después, habíamos hablado antes del fenómeno de la caducidad. Bueno, es un instituto que se traduce en la pérdida de un derecho por generarse, bueno, una hipótesis fáctica específica, la falta de ejercicio por el interesado en un plazo de tiempo perentorio. De este modo implica la pérdida o la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo, vencimiento de un plazo, o por la configuración de algún supuesto legal. Existen autores que entienden que la caducidad comporta la extinción automática de un derecho dispuesta por su falta de ejercicio dentro de un término dado a fin de que el mismo tenga lugar en el tiempo prefijado. Si ustedes analizan el concepto de caducidad que acabo de dar, tiene como cierta parentesco, similitud o identificación con la prescripción extintiva que también acabamos de ver. Sin embargo, tiene sus características particulares la caducidad. En primer lugar, extingue el derecho, característica en principio compartido con el Instituto de la Prescripción Extintiva. En segundo lugar, el juez puede oponer la caducidad de oficio, aunque no medie una petición de parte interesada. Esto es una nota diferente a la de la prescripción adquisitiva extintiva que acabamos de ver.
En tercer lugar, el plazo de tiempo de caducidad no admite ser interrumpido ni suspendido. Recuerden el ejemplo de los artículos 39 y 40 del Código Tributario, por ejemplo. Y constituye otro punto divergente con el tema de la prescripción extintiva. Y en cuarto lugar, existe la tutela de un interés público detrás de este fenómeno de la caducidad. Hay una nota característica a tener en cuenta, que es cuando el legislador requiere establecer un plazo de caducidad, usa expresiones enérgicas que incluyen giros comprensivos de que el plazo es perentorio. Se trata de plazos muy breves, los cuales, bueno, oscilan entre 1 año y 6 meses. Por ejemplo, a modo ilustrativo, que lo pueden incorporar en alguna instancia de evaluación que se les pregunte sobre el fenómeno de la caducidad, artículos 17 y 26 del Código Civil, relacionado con la acción del saneamiento por vicios ocultos en el contrato de compraventa, la cual se extingue a los 6 meses, contados desde la efectiva entrega de la cosa vendida. Ahí tienen en la ficha, van a tener en rojo el texto de este artículo 1726. Y por último, cabe hacer una referencia al tema de la aprehensión. En la aprehensión se trata de un fenómeno procesal, se pone en funcionamiento cuando las partes de un litigio no son diligentes y no confieren el necesario impulso procesal al trámite. Transcurrido un periodo de tiempo, es decir, bueno, se inicia una instancia judicial, un trámite, un procedimiento. Si las partes se mantienen inactivas, bueno, opera este fenómeno de la aprehensión. Por eso es un recurso o es un fenómeno a nivel procesal, digamos. Transcurrido el tiempo que el derecho positivo procesal establece, artículo 233 y siguientes del Código General del Proceso, vuelve ineficaces las actuaciones cumplidas en el proceso. Con la aprehensión se busca no mantener en forma indefinida el resultado de un litigio, pleito o contienda. Ahí también en la ficha van a tener en la ficha también el artículo 233 del CGP, que dice en concreto perención, se extinguirá la instancia por perención declarable de oficio o a petición de parte cuando no se instare un curso dentro del su curso dentro del plazo de 1 año en primera o única instancia y de 6 meses en todos los demás casos, incluidos los incidentes. La aprehensión es un instituto propiamente del derecho procesal, a diferencia de los fenómenos de la prescripción extintiva o de la caducidad. Recuerden que la incidencia, cuando analizamos el tema de la influencia del tiempo en el derecho, analizamos el fenómeno de la prescripción adquisitiva, cumpliéndose con todos los requisitos que prevé el ordenamiento jurídico, de la posesión pacífica, ininterrumpida, continua, pública. El fenómeno de la prescripción pero extintiva de derechos, luego la caducidad, y enfrentamos ambos fenómenos, prescripción extintiva y caducidad, analizamos sus diferencias y semejanzas, y después vamos al fenómeno de la aprehensión, que es un fenómeno propiamente procesal, que también tiene su incidencia en el derecho positivo. Para concluir, el tema de la aprehensión trae aparejado un resultado desfavorable o perjudicial para quien se comporta de manera pasiva o inactiva en una instancia procesal, judicial, debido al no cumplimiento con la carga procesal. La carga procesal es una situación jurídica procesal llamada del imperativo del propio interés. Si yo soy parte en un proceso, en un juicio, y me mantengo inactivo por un periodo de tiempo, acá es el fenómeno de la aprehensión, por lo tanto ese proceso va a concluir y lo que va a determinar esa conclusión del proceso va a ser el factor tiempo, que es lo que se está analizando en esta clase. Recuerden, como siempre les digo, la guía de clase está inspirada, incluso la clase, por el manual de Derecho Civil que van a tener en la plataforma y también lo pueden encontrar en internet. Y recuerden siempre tener a mano el Código Civil y en este caso también cuando se analiza el fenómeno de la aprehensión,
tener a mano el Código General del Proceso, al menos el artículo 233.